Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, The Hinokami Chronicles 2. Kimetsu no Yaiba de Hinokami Chronicles 2 es la secuela directa del Demon Slayer 1 que tuvimos hace un par de años, continuando con su modo historia, siguiendo así los eventos del anime y también preservando su estilo de gameplay con el del primer título. Hablando del modo historia, este es, una de las razones por las que ya mismo estoy recomendando este juego. ¿Y por qué dirán? Bueno, este y el anterior son juegos que están hechos por CyberConnect, la desarrolladora que, para mí, mejora los enfrentamientos con enemigos importantes, más que nada en juegos al estilo anime. Cada pelea se siente como un boss, pero un boss de verdad, larga, con un montón de transiciones, efectos especiales y encima muy fiel al anime. En el caso de Naruto, y también, de Asura's Wrath, juego el cual creo que al día de hoy sigue siendo el que tiene el mejor final boss de la historia de los videojuegos. Hablando de la historia en sí, esta va a continuar con la trama del primer juego. Adicionalmente vas a tener la posibilidad de jugar a modo de resumen los enfrentamientos importantes del primer Demon Slayer, a modo de recuerdo. Con este juego se repite una vez más la historia mía con los juegos de anime. Y es que termino jugando los juegos antes de poder ver el propio anime. O sea, estoy conociendo esta historia y los personajes por primera vez con estos dos títulos. Y de alguna forma me estoy spoileando ya que no vi el anime. El único fragmento que vi fue literalmente el de la pelea del capítulo 1, que es contra los dos hermanos, concretamente el de la pelea con la mujer. He de decir que tiene una animación increíble y buen diseño de personajes, por lo que en algún momento quisiera verlo. Aunque, como ya les digo, al jugarlo pude conocer estos personajes de manera temprana. Esto también me pasó con Dragon Ball y Naruto en Play 2. Naruto Shippuden después en Storm también me lo spoileé primero en el juego. Y este año no hace mucho con el juego de Bleach. Y ahora con Kimetsu no Yaiba. Casi siempre tuve en mis manos el juego antes que el propio anime. En cuanto al gameplay, ya les anticipé antes que va a mantener el estilo del anterior, siendo un Battle Arena estilo Storm, ya que está hecho por los mismos devs, en el que vamos a poder ir encadenando combos entre Light Attacks y Specials. Lo que tiene este juego es que la forma de hacer combos está más que nada basada en una barra que funciona como una especie de tiempo límite que tenés para realizar tus ataques, ya sea Light, Heavy, Special, Rush o Ultimate, hasta que se acabe dicha barra y el oponente entre en estado de recovery / wake up hasta poder volver a atacarlo. Esto es diferente a otros juegos donde generalmente los combos están basados únicamente o principalmente en cortar o terminar el combo con un heavy o un special después de una seguida de ataques ligeros. Adicionalmente vas a tener un bloqueo, el cual lo vas a poder romper después de muchos golpes seguidos o con un grab. Esto también me recuerda un poco el sistema de combos al Create a Fatality del Mortal Kombat Armageddon, donde tenés un límite de tiempo hasta realizar el próximo movimiento, si no vas a perder esa cadena de combos y no vas a poder volver hasta un cierto momento volver a atacar al enemigo. Yo voy a decir lo mismo de siempre en este estilo de juegos que hago las reviews. A mí personalmente disfruto mucho los enfrentamientos a modo single player, pero me gustaría que el sistema de combos sea mucho más complejo. Digo, a largo plazo, si te interesa pensar en un multiplayer, capaz no nivel Tekken, pero me gustaría que tuviese muchísima más profundidad. Como single player igualmente cumple el objetivo con creces, ya que los enfrentamientos están recreados de forma increíble. Lo que marco yo es más a gusto personal, si es que estás pensando en un juego que perdure y con el que en el futuro se hagan torneos. Para finalizar, quería contarles algunos otros modos de juego que están presentes en este título. Aparte del modo historia, donde vamos a poder repetirla, sacar mejor rango, hacer misiones secundarias, recuerdos, etc., vamos a poder, como dije antes,
revivir las peleas del primer juego, conseguir nuevos atuendos, desbloquear personajes en la tienda de objetos con moneda obtenida en el juego. Aclaro, todo lo que se consigue en este juego se consigue jugando, y otros modos como el de las rutas de entrenamiento y supervivencia. Adicionalmente, un sistema de maestría que va a ir subiendo conforme usemos ese personaje y también con el que nos acompaña en la pelea, a modo de tag, el cual olvidé mencionar antes, pero también vamos a poder agregar a nuestro combo esta asistencia y también la posibilidad de cambiar de luchador en el medio de la pelea, con algunas excepciones de personajes especiales los cuales no pueden llevar un acompañante y tengan que pelear solos. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Por mi parte, yo solamente por el single player lo recomiendo este juego totalmente, está muy bueno, es uno de los mejores desarrolladores en cuanto a juegos de anime por justamente esto, como está recreadas las peleas y son literalmente espectaculares. Muchas gracias a Sega por poder darme este título y poder traer este video al canal, ya que gracias a ellos puedo traer de forma tan rápida este video al canal. Yo me despido por hoy y nos vemos en la próxima. Hinokami Kagura. Burning Bone Summer Sun.